¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. La verdad es que en la Carta sobre la Mesa, siempre apoyando lo que dice la autoridad sanitaria, quédate en casa, vamos por el autocuidado, la pandemia está presente, necesitamos estar todos con la misma voluntad y la misma acción para poder cuidarnos nosotros, y en la medida que nos cuidamos nosotros, estamos cuidando también a quienes nos rodean. Y eso creo que es un elemento fundamental, particularmente cuando tenemos cuarentena en parte importante de la región metropolitana, y probablemente se van a empezar a evaluar otras cuarentenas en el resto del país. Pero en esta ocasión quiero invitarlos a que nos sigan y compartan con nosotros un programa especial de las cartas sobre la mesa. Es un programa especial porque en este mes de mayo se conmemora, se celebra, se recuerda y lo que es el combate naval de Iquique, particularmente lo que es el mar y la relevancia que eso tiene para Chile. Lo conversamos en programas anteriores en torno a esos 3.500 kilómetros cuadrados de mar que le corresponden a Chile y que cada vez son más relevantes. Pero todo tiene, como para todo país, un hito histórico que comienza o se perfila adecuadamente con el combate naval de Iquique, la figura señera Arturo Prat, y de ahí en adelante toda una actividad. Agradecemos a la Armada por la facilidad que nos dan para hacer este programa especial y quisiera, junto con saludar a nuestros invitados, a Francisco Dalmedreal, quien desde Concepción nos saluda, es un periodista, de historia, con muchas publicaciones sobre estos temas. Nuestro panelista habitual, el senador Kenneth Pugh, que tiene, claro, que por sus venas corre sangre azul, de la Marina me refiero, así sin lugar a dudas, y que eso sin lugar a dudas también nos lleva a vivir. Y especialmente agradecer a quienes le hemos pedido que nos pueda dar un saludo de la Armada de Chile, digamos, en términos ya oficiales, y por eso él está con informe. Se trata del contraalmirante Raúl Zamorano, quien es el secretario general de la Armada, y a quien le damos la bienvenida, y me permito dejarlo con la palabra, contraalmirante, para poder saber qué nos dice la Armada de Chile en este mes de celebración institucional y que es de relevancia para todos los chilenos. Bueno, muy buenas tardes. Para mí también es un placer estar en tu programa Cartas sobre la Mesa, y especialmente con Francisco y con el almirante Pugh, mi comandante. Tuve oportunidades durante la carrera. Me acuerdo, el año 2002, a bordo del Blanco, y posteriormente en la cuarta zona naval. Bueno, este 21 de mayo, la verdad es que, como todos saben, va a ser un 21 de mayo distinto. Este 21 de mayo está marcado lamentablemente por las condiciones sanitarias que vive el país y el mundo. Así que este año no va a ser presencial. Se va a potenciar todo lo que son los actos digitales, no va a haber actos masivos, no va a haber los tradicionales desfiles, y está todo eso cancelado. ¿Por qué se va a cambiar todas estas actividades? Por actividades que van a potenciar redes sociales, temas digitales, y donde se van a hacer solamente ceremonias en las principales zonas navales, presididas por las máximas autoridades. Y en ese sentido, ¿qué se va a potenciar? Hacer ofrendas florales y rendir honores a los caídos, en recuerdo a los que perdieron la vida luchando por la patria. A las 12:10, el día 21 de mayo, en Valparaíso, posterior a las ofrendas florales, se va a efectuar honores de cañón, y a las 12:10 el tradicional campanazo con 4 repiques de campanas que marca la hora en que la Esmeralda se hundió. Lógicamente, con algunas autoridades contadas con el dedo de la mano, con la separación que corresponde, con mascarilla, guantes, etc. Y respetando, por supuesto, el máximo de personas que están autorizadas para todo tipo de actividades. Pero sí, lo que vamos a hacer, ese 21 de mayo, a contar de las 8 de la mañana, vamos a tener disponible por nuestras plataformas digitales una programación bastante entretenida que va a partir en la Esmeralda, con el izamiento del pabellón nacional. Vamos a ver una sorpresa que va a haber a esa hora, durante ese minuto en que se va a izar el pabellón junto con la canción nacional, y posteriormente vamos a hacer una actividad religiosa. Una actividad religiosa que está previamente grabada, que va a pasar por las redes sociales, y
Después, el discurso del almirante, que siempre se hace tradicionalmente en el monumento, también lo vamos a pasar por video. ¿Ya? Terminado eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las ofrendas florales en el monumento a Prat y, ¿cómo se llama? Algunas sorpresas que tenemos que les quiero contar yo ahora. El 21 de mayo, el 21 de mayo en el canal TV Educa Chile, gracias al Ministerio de Educación, logramos hacer también una programación especial. Va a haber programas de Arturo Prat, algunos relacionados con el mar, con la ciencia, con la protección del medio ambiente, etcétera, donde hemos recibido todo el apoyo de Anatel y el Consejo Nacional de Televisión. Así que son varias las cosas que vamos a hacer, después te sigo contando. Ya. A ver, espera o sea, que has dado mucha información. A ver, lo primero es que me estás diciendo que el 21 de mayo, este jueves, que es feriado, a las 8 de la mañana en adelante hay una programación que se va a transmitir por las redes sociales o las plataformas digitales que tiene la Armada, que a saber sería en Twitter, sería Facebook, sería un canal de YouTube, sería Instagram, habría, esa sería la plataforma, ¿verdad? Eso es correcto, por Facebook, Instagram, Twitter y todas las plataformas que tienen disponibles. Van a ser pasadas todos estos programas, que va a ser una secuencia desde las 8 de la mañana hasta terminar con los honores a las 12:10. A las 12:10. Ya. Y aparte de eso, al lado de eso está el convenio que se hizo con el Ministerio de Educación, con Teleeduca, donde hay una programación orientada a resaltar, me imagino que la historia de la Armada, la historia naval de Chile, con los planes de por medio, lo que hace, lo que es el sentido marítimo de Chile y el rol de la Armada, y que todo eso además está con el apoyo del Ministerio de Educación, como te decía, y además de Anatel, que es la Asociación de Canales de Televisión de señal abierta que hay acá en Chile. Eso es lo correcto. Eso es correcto. Bueno, van a ser programaciones que no van a ser secuenciales, sino que van a estar durante todo el día, se va a estar dando en TV Educa Chile distintos programas relacionados con el mar y con la marina. Algunas cosas de Arturo Prat y cosas históricas de su vida, ¿ya? Así que ese es un gran apoyo. La verdad es que agradecemos mucho la gentileza que ha tenido con nosotros tanto Anatel, el Mineduc y el Consejo Nacional de Televisión. Y además, una primicia, el día 21 de mayo, en la mañana, logramos también el apoyo de Archi, ¿ya? La Asociación de Radiodifusores de Chile se comprometió y ya nos confirmó hoy día, esta es una primicia, de poner a disposición las radios que forman parte de su asociación, donde tenemos 48 emisoras que van a transmitir el radioteatro del combate naval de Iquique. Ah, muy bien. Mira. No, genial. No, felicitaciones. Genial. Así que ahí, bueno, podemos entretenernos. Hay bastantes cosas muy significativas durante el relato. Yo lo escuché completo. La verdad es que le va a traer recuerdo al almirante Piu de su paso por Iquique. No, me imagino. La cuarta zona naval de Iquique, ¿no? Así es, la cuarta zona naval. Ya sí, pues uno no sabe esas cosas, cómo se dividen las Fuerzas Armadas del territorio. Porque uno en el Estado habla de la macro zona norte, macro zona centro, etcétera. Pero ustedes van por zonas navales que ocupan varias regiones, ¿no? Bueno, sí, el país está dividido en 5 zonas navales y el orden no obedece de norte a sur, sino que de acuerdo a cómo fueron creadas las zonas navales. Y efectivamente la cuarta zona naval, que parte en Arica, termina en Taltal. Y ahí el almirante Piu fue comandante en jefe de esa zona naval. Ya, eso, mucho antes de ser senador. Sí, Guillermo, ese es un periodo muy lindo de la carrera, 35 años vistiendo el mismo uniforme de Prat. Y yo creo que lo más importante es destacar precisamente la figura de él en estos momentos. Cuando hay adversidad, cuando existe este desconsuelo, entender que los chilenos siempre nos hemos unido ante esta adversidad. Y eso lo logró Arturo Prat en un país en que estaba fragmentado y que con ese ejemplo fue capaz juntos de enfrentar quizás uno de los retos más grandes, porque no hay peor cosa que una guerra. Bueno, hoy la guerra se le ha llamado a este contagio y es a este virus que se propaga
que no se ve y que lo tenemos que enfrentar todos. Por eso es tan importante el hacer el paralelo, el recuerdo de la figura de Prat, lo que él significó para su dotación, la dotación inmortal, y para Chile, que lo convocó y le permitió a Chile quizás tener la victoria que cambió la historia del país. Porque el Chile de antes, del 21 de mayo de 1879, es completamente al Chile después. Y eso es lo que marcó algo que también en la región se sorprende, porque este país es capaz de enfrentar adversidades. Porque siempre hemos estado unidos, nunca nos hemos rendido ante la adversidad y siempre la hemos enfrentado con ánimo y valor. Entonces, exactamente, yo creo que esto, yo quiero agradecer la presencia de Francisco también acá en nuestro panel. ¿Cómo se ve el 21 de mayo? Tú eres una persona, yo diría, joven, al que se ha metido mucho el tema de la historia, ya hemos podido seguir en más de alguna plataforma o actividades que has realizado. Yo creo que hay un tema acá con la figura, con la personalidad de Arturo Prat por una parte, y por otro lado con los hechos donde él participa efectivamente. Que el combate naval de Iquique es uno de ellos, pero también tuvo participación en otras actividades del país. Francisco. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa y un saludo a las amigas y amigos que nos están viendo. Así es, la figura de Arturo Prat siempre se asocia con lo que sucedió el 21 de mayo, con el abordaje, pero poco se sabe sobre su persona, cómo él de alguna manera se ha ido construyendo como ser humano. Si me permiten, quiero hacer una pequeña biografía, para contextualizar un poco. Arturo Prat Chacón nació la noche del 3 al 4 de abril de 1848 en la actual hacienda de San Agustín de Puñual en Ningüe, lugar que he tenido el privilegio de visitar en reiteradas ocasiones. Actualmente es el Museo Cuna de Prat, no sé si lo conocen, han estado presentes ahí. De hecho, está la habitación, justamente se conserva la habitación donde nació Arturo Prat, un nacimiento que tuvo bastantes complejidades. Ya su madre, doña Rosario Chacón, de hecho, anteriormente había tenido 3 hijos, pero fallecieron prácticamente poco después de nacer, y Arturo tuvo algunos problemas físicos al principio que logró superar este proceso de nacimiento. Arturo vivió 1 año en la hacienda, ya, con su familia, pero deben irse porque el año 1849 nuestro país se ve afectado por una crisis económica, afecta obviamente a la familia Prat Chacón y deben emigrar a Santiago. De hecho, los padres de Arturo Prat tenían un negocio que está ubicado frente a la actual Plaza de Armas de la capital. Y bueno, posteriormente Arturo Prat desarrolla su infancia en Santiago. Ellos tenían una chacra en la actual comuna de Providencia. La actual comuna de Providencia, ellos tenían como un solar, ya donde vivió un par de tiempo, para luego trasladarse a Valparaíso y ahí ingresar a la Escuela Naval junto a Luis Uribe el año 1858. De hecho, hay un daguerrotipo, una fotografía, pero que en ese momento se llamaba daguerrotipo, donde vemos a su tío Jacinto, a Arturo Prat con 10 años, junto a Luis Uribe, ingresando en su primer día a la Escuela Naval, que es una imagen muy conocida, ¿ya? Vemos a un Arturo Prat, ¿no es cierto?, niño que mira con curiosidad una cámara fotográfica porque él nunca había visto ese tipo de instrumento, y ahí ingresa entonces a la Escuela Naval, que sería el inicio, el puntapié, ¿no es cierto?, para forjar su personalidad y también lo que marcaría su destino. No, eso yo creo que es interesante porque uno ve quizás como la figura de Arturo Prat en el combate naval, pero él tiene toda una trayectoria después como abogado y hace Sí. importantes aportes en varias áreas. Bueno, Así. él, sí, bueno, Guillermo, él en paralelo, mientras se desarrollaba como marino, tenía la vocación de estudiar Derecho, principalmente porque estaba preocupado de los problemas sociales que lo rodeaban. El Valparaíso de 1870, había mucha pobreza, muchos trabajadores no sabían leer y escribir, había un alto índice de analfabetismo. Entonces, por todo eso, decide ingresar a la carrera de Derecho, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que en ese momento no era la facultad actual, no es el edificio actual, por si acaso, es el edificio que está en Pío IX de la década del 30, ¿ya? Pero no lo hace de manera presencial, él estudia Derecho bajo el formato de tuición, porque él siempre estaba embarcado, entonces no podía estar viajando a Santiago a cursar de manera presencial Derecho, ¿ya? Y posteriormente, bajo este formato,
él realiza su examen de grado en la Corte Suprema para primero licenciarse licenciarse de Derecho, perdón, y posteriormente obtener su título. De hecho, su memoria, su tesis para obtener el grado de licenciado es un verdadero bestseller porque se denomina Observaciones a la Ley Electoral Vigente. Para hacer un contexto histórico, poco tiempo antes de que Prat desarrollara esta tesis, se había promulgado una reforma constitucional que de alguna manera modificaba el sistema electoral chileno. Estamos hablando del año 1875, 1836 más o menos, ¿ya? Entonces, Arturo Prat lo que desarrolla en esta tesis para ser abogado es una crítica al sistema, a la reforma que se había efectuado, y también desarrolla, lo dice, se desprende de su tesis, una crítica a los sistemas partidistas de entonces, una crítica a los partidos políticos que imperaban en este Chile de 1870. Y de hecho, si me permites, quiero contar una suerte de anécdota que vive Arturo Prat, porque el día en que él tiene que dar su examen de grado, se presenta en Santiago en la Corte, pero resulta que la comisión no está constituida, ¿ya? Y le informan que él tiene que volver a proponer otra fecha para poder realizar el cometido. Pero Arturo no podía viajar constantemente a Santiago porque, como mencioné antes, siempre estaba embarcado. Por lo tanto, claro, entonces finalmente se tuvo que de manera bastante rápida, conformar una comisión de emergencia en la cual estaba constituida Manuel Montt, quien había sido presidente de Chile, ministro de la Corte Suprema, para finalmente que pueda realizar su examen de grado y finalmente, posteriormente, titularse de abogado. Y su labor sería muy importante porque sentó las bases del Código Marítimo, entre otras materias. Tú hoy día como senador ya, ¿hay una suerte de percepción de la relevancia que tiene Arturo Prat en el Congreso con los senadores que tú ves, que conversan normalmente? ¿O ya estas figuras se van perdiendo la historia y no tienen una suerte de lugar institucionalizado, de recuerdo o de reconocimiento a su labor? Bueno, lo primero es en el Senado siempre hay un oficial de la Armada que es el edecán. Y esto es bien llamativo, y algunos se preguntan siempre, ¿por qué hay un marino de decán en el Senado? Bueno, esa historia viene de un periodo muy especial que fue producto de una guerra civil. Y por eso en la Constitución la Marina siempre la ha defendido. Y ese es el sentido por qué se ha mantenido esa presencia naval. En el Senado, el año pasado, con el presidente del Senado, Jaime Quintana, se le hizo un homenaje muy lindo a la Armada, lo dirigió él mismo, y fue precisamente instalar la caja del pabellón de combate, que es el que es bordado por mujeres en seda, que tenía el buque más grande que tuvo la Armada de Chile en toda su historia, el antiguo crucero La Torre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo esto se conversa y se respeta, sino que también se vive. El año pasado fue el primer año en donde por primera vez la cuenta pública no era un 21 de mayo. ¿Y por qué se había elegido un 21 de mayo? Precisamente para realzar lo que significaba esta fecha para Chile. Pero ¿qué nos fuimos dando cuenta con el tiempo? Que efectivamente el 21 de mayo se tomaba el mensaje presidencial. Y eso hacía que en esa desconexión no fuera posible vivir lo que significaba esta epopeya. Y así se decidió, y esto fue una decisión transversal, totalmente apolítica, en buscar una fecha para cambiar. Y por eso hoy la fecha del mensaje presidencial es el 1 de junio, para reservar el 21 de mayo, que es un día muy especial. Este Día de las Glorias Navales tiene varias cosas, varios elementos que son importantes de destacar. Lo primero, esa operación naval que estuvo a cargo de Prat, tuvo una fase previa, que fue el bloqueo que se efectuó a Iquique. Curiosamente, cuando se inician las acciones bélicas, es precisamente Arturo Prat que baja a tierra para poder notificar a las autoridades de ese entonces peruanas que se iba a bloquear el puerto porque se iniciaba una guerra. ¿Y por qué era importante bloquear Iquique? Porque era el principal puerto exportador de salitre. Gran parte de todos los ingresos que recibía el Perú venían precisamente del guano, el primer fertilizante, y del salitre que empezaba a salir. Por eso había que bloquear. Esa es las fuerzas navales. Lo segundo es que las dos naves que combaten, la Covadonga y la Esmeralda, en las dos participa Arturo Prat desde edad temprana. Recordemos que la Covadonga era una nave española que en la guerra contra España fue capturada por las fuerzas chilenas.
Y en la embarcación que iba a capturarla iba el joven guardia marina Arturo Prat, en su primera operación de guerra. Fue tan notable que incluso Bolivia, que era aliado de Chile entonces, condecoró con una medalla de oro Bolivia a Prat. Y esa es una de las medallas que él ocupa. Prat llegó a ser hasta el segundo comandante de la Esmeralda y salvó a la Esmeralda de que tuviera un naufragio bastante más grave. Él se lanzó al mar, nadó y logró que la nave se pudiera posar en un lugar que finalmente le permitió recuperar. Prat era una persona increíble en varios aspectos. Yo quiero destacar tres cosas. Lo primero, en su aspecto físico. Uno pensará Prat es alto, mediano, bajo, de acuerdo a lo que pudo calcular el doctor Sea, hizo mediciones bastante precisas, lo calcula alrededor de 1,80 m. 1,80 m en 1879, no es decir que es un gigante, pero es una persona imponente. O sea, Prat tenía esa capacidad para imponerse de presencia, de voz, de ánimo, con una formación intelectual increíble. Cuando uno quiere conocer a una persona, uno tiene que conocer su biblioteca. Y conociendo la biblioteca, aunque sea la del Kindle, uno sabe qué lee y qué sabe. Bueno, Prat de edad temprana aprendió francés, porque los instructores de la escuela naval, él fue a la primera escuela naval que quedaba en el Almendral, al lado de la calle, de la avenida Argentina, en el centro, por ahí, en ese sector. Los instructores eran franceses, entonces aprendió francés a temprana e inglés. Hablaba los dos idiomas y por eso tradujo muchos libros para poder hacer clases. Y le hacía clases a los adultos mayores en la escuela Benjamin Franklin. O sea, tenemos una persona erudita, una persona que tiene vocación social, una persona que tenía capacidad para imponerse en una situación puntual. Fue también elegido por el presidente entonces para una misión encubierta y tuvo que ir a Uruguay a hacer actividades de espionaje. O sea, Prat fue espía también. Bueno, el año pasado, entre los homenajes, pues tú preguntabas, invitó a un escritor de ficción, a Baradit, que algunos conocen, y bueno, el personaje más importante, y eso me lo confidencia Baradit, para él es Prat. O sea, Prat es un elemento de unión tremendo que tiene el país, y por eso, que bueno, no solo que esté en un billete, sino que esté en el alma de la gente, entendiendo que el ejemplo de él como persona, como marino, como padre, es real, es concreto. Y también lo que significa servir a la patria. Hoy la primera línea son toda la gente del ámbito sanitario, doctores, enfermeras, técnicos, paramédicos, hasta las personas de las limpiezas. Ahí están las dotaciones inmortales, ahí están los Arturo Prat, y ahí están haciendo esa lucha sabiendo que pueden caer también ellos. ¿Por qué? Porque esto le va a costar la vida a médicos, a enfermeras. Pero si tenemos vivo ese sentimiento, esas mismas personas van a poder replicar hoy en La Paz, en esta guerra que tenemos al coronavirus, al COVID-19, y valorarlo. Por eso hay que respetar siempre a los que sirven a la patria y que están dispuestos a dar la vida por ella, la vida por sus semejantes. Eso es Prat y eso es lo que están haciendo hoy toda la gente de la salud. ¿Qué quiere que le diga, senador? Digamos, creo que ha sido una presentación suficientemente sólida como para poder pensar, o sea, lo que significa Prat no solamente en la historia, sino lo que significa en la Armada. El contraalmirante, digamos, Zamorano, todo lo que dijo el hoy día senador, quien es Pío, ¿eso se lo enseñan en la escuela o realmente se va aprendiendo eso con el curso de los años y la idea de tener a un héroe que finalmente lleva como la escuela naval a su nombre y donde hay una suerte de referencia permanente, ¿no? Bueno, hay una parte efectivamente que se enseña en la escuela naval, toda la historia naval de Chile, pero por supuesto el almirante Piu es de esas personas que le gusta leer mucho y sobre todo historia. Así que ha complementado sus conocimientos en la forma que ustedes han visto. Solamente complementar que independiente de la figura de Prat como marino, efectivamente como esposo también es destacable. Siempre manifestó un cariño por sus hijos y por su señora en todo momento, estando alejado. Además, como señaló el almirante, fue profesor, fue además abogado y sobre todo fue un líder. Fue un líder porque logró que en pocos días esa dotación de la cual era comandante, la Esmeralda, lo siguiera hasta la muerte. Y yo creo que eso es el mayor mérito que él tiene, porque en poco tiempo de comandante de la Esmeralda, él logró que la dotación siguiera su ejemplo
siguiera combatiendo y hasta rendir la vida si fuese necesario. Y así lo hicieron. Así es. Efectivamente, así es. Yo lo quiero invitar, creo que es apasionante cuando uno se mete en la vida de aquellas personas que le dan fuerza, vitalidad a los conceptos de patria y todo lo que significa, me parece a mí, ya, la verdad que realmente interesante. Pero les quiero invitar a que hagamos una pequeña pausa, ¿ya? Vamos y volvemos dentro de muy breve. No se lo pierdan. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso nuevamente a las cartas sobre la mesa, en esta oportunidad con un programa especial dedicado al 21 de mayo, a las glorias navales, a lo que nos deja esa visión de un Arturo Prat, que es un ícono dentro de esta celebración, pero que además también tiene que ver con la unidad, con la cohesión social, con la relevancia del sentirse chileno, y con la idea de que sí, hay elementos que podemos tener para poder salir de las adversidades, pero sobre todo salir unidos. Les quiero recordar, para que ustedes que nos están viendo, que este programa se transmite por Mundo TV los lunes y miércoles a las 13, 21 horas, lo mismo los sábados a las 10:30 y 18:30, por el canal Vive de BTR, los domingos a las 14 horas, y por todo lo que es la red Madero del norte de Chile, tanto en los radiales como también de televisión. Es un agrado ver cómo en distintas instituciones, cuando uno va tocando digamos, la figura de Arturo Prat, cómo se va aprendiendo un poco la parte. En ese sentido, yo creo que si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Puede colocar su bandera este jueves 21 de mayo, a colocar su bandera como un saludo, como ese saludo silencioso que se hace desde el propio corazón de los hogares para poder saludar esta gesta. Francisco, ¿qué otra cosa tú destacarías de lo que significa no solamente el 21 de mayo y Arturo Prat, digamos, dentro de lo que implica para hoy, el día de hoy, esta suerte de gesta y esta figura que es Arturo Prat? Bueno, como decía, voy a tomar un poco las palabras del señor senador. La figura de Prat hay que verla como una persona que luchó contra la adversidad, ¿ya? No solamente él, sino que también toda la tripulación de la Esmeralda y también, por cierto, de la Covadonga. No hay que olvidar de que el 21 de mayo también se produjo el combate naval de Punta Gruesa, una victoria chilena contra el de la independencia. A mi juicio, creo que todo esto hay que verlo como un símbolo, primero que nada, de unidad nacional, ¿ya? La figura de Prat y de sus hombres simbolizan el amor que ellos tenían por nuestro país, de cumplir hasta el final con la causa, de no rendirse ante el enemigo por muy poderoso que sea, no rendirse ante el adversario. Yo creo que esas premisas hay que tener presente en estos momentos complejos que nos afectan como país por el tema de la pandemia. Por eso, y quisiera tomarme la licencia, estimados, un minuto, quedé muy triste cuando me enteré hace algunos meses el vandalismo que sufrió el monumento a los héroes en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, monumento que he tenido la posibilidad de conocer, ¿ya? Porque en ese lugar descansan los restos de Prat, de Serrano, de Riquelme y de todos los héroes de Iquique. A mí, en lo personal, me conmovió bastante, para mal, obviamente, porque creo que fue un atentado no solamente a la Armada, fue un atentado a todo el país, es un patrimonio nuestro y un símbolo de unidad nacional. Entonces, con mayor razón, en estos tiempos complicados que vivimos, es necesario confirmar su figura y de quienes se presentaron en este enfrentamiento naval, igual que en Punta Gruesa. Y por eso constantemente hay que estar divulgando, hay que reafirmar lo que efectuó Prat y sus hombres aquel 21 de mayo. Imagínense, ante un adversario poderoso, pero aún así Prat cumplió hasta el final lo que le prometió en su momento al almirante Williams. El abordaje no fue un arrebato, como algunos piensan. Esto fue debidamente estudiado. La técnica del abordaje era algo que se practicaba constantemente y aquí el resto de los panelistas podrá obviamente ahondar más. Era algo que se había ya practicado en la Marina del siglo XIX. Entonces, Arturo Prat
puso en práctica aquello el 21 de mayo, porque no hay peor cosa para el buque enemigo en este caso que apresen al comandante. Ese era el plan que tenía Arturo Prat. Y cumplir eso en medio del fragor del combate, de lo complicado que fue el escenario, creo que faltan palabras para expresar todo lo sucedido. No sé si me explico. Entonces, creo que Sí, sí. todo lo que se desarrolló el 21 de mayo debe ser un ejemplo para esta generación actual y para las que vienen, para enfrentarse a problemas complejos y usar la figura de él como modelo a seguir. ¿Ya? No solamente visto el aspecto naval o militar, sino que también el aspecto civil, en el diario vivir. Sí, es Sí, yo creo que cierto. en eso Francisco tiene razón. ¿Quién es? Oh, Mira, sí, el tema, son pocos los comandantes de buque que mueren en la nave adversaria. O sea, normalmente Sí, uno muere en el lugar donde está combatiendo. ¿Dónde está entonces la enseñanza? Es el ejemplo. Pratt no mandó a gente, él fue, él saltó, y sus hombres lo siguieron. Ese es un líder. Un líder es una persona que no le ordena al resto hacer las cosas, que las hace él, que da el ejemplo y el resto lo sigue. Por eso yo felicito a los médicos que están hoy haciendo lo que tienen que hacer y dando el ejemplo, porque están arriesgando su vida con todo lo que hacen. Hoy, este mes del mar y este 21 de mayo, como ya lo dijo el almirante Zamorano, va a ser digital. Y ahí viene también otro punto bien importante, porque resulta que Arturo Prat estaba precisamente trabajando la noche antes, la víspera, un tema digital. Estaban reparando el cable submarino, de telégrafo submarino que había sido cortado, que era el que permitía las comunicaciones. Recordemos que Chile era de los pocos lugares del mundo que estaba conectado a la red mundial de telegrafía submarina, porque éramos un país emergente de comercio, era muy importante y por eso el cable llegaba hasta Valparaíso. Valparaíso es el puerto de datos de Chile desde fines del siglo XIX y la Esmeralda en particular, junto con un ingeniero de apellido Cabrera, esa noche estuvo a bordo porque estaba reparando el cable. O sea, tuvimos un civil también combatiendo y presenciando que cuenta esto. Bueno, la buena noticia es que este mes se inaugura el cable de fibra óptica submarina Prat, una empresa, el grupo GTD, con financiamiento propio, ha instalado desde Puerto Montt, pasando por todos los puertos de Chile, tú los vas nombrando, de sur a norte, los más importantes, Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique, Arica, el cable Prat, dando cuenta que hasta el día de hoy se mantiene vivo no solo en la esencia, sino que también en un tema tan importante como son las tecnologías. Y ahí está el paralelo entre los océanos que conectan y el ciberespacio que también conecta. Y curiosamente el nombre que lleva es Prat. Por lo tanto, Arturo Prat y la historia del combate naval y la Esmeralda nos hacen reflexionar de la importancia que tenía el mar para las comunicaciones marítimas, el mar para llevar los datos, todo se mueve por el mar finalmente, y por eso es importante que existan marinas. Porque uno siempre dice, bueno, ¿para qué sirven las marinas? ¿Para qué sirve todo esto que tenemos? así Es es. básicamente para sostener un sistema mundial donde el comercio mundial, donde los intereses de los países tienen que estar protegidos. Y hoy, esas mismas fuerzas con sus capacidades polivalentes están ayudando a la población en todas las actividades, no solo en los catástrofes, sino que en estos desastres, que son básicamente los apoyos humanitarios. Quizá una de las pocas cosas que las Fuerzas Armadas han podido hacer en todo el mundo es asistencia humanitaria. Y la asistencia humanitaria va incluso, si es necesario, hasta a preparar pan o repartir las cajas de alimentos que se están hablando y que son necesarias que lleguen a las personas que están pasando hambre. Esa va a ser la tarea que van a cumplir ahora y por eso, en vez de estar comprometidos en desfiles, van a estar actuando logísticamente para ayudar a la población en un momento que es muy sensible y muy delicado para todos. Exactamente. Yo Yo creo que quiero tomar las palabras del almirante Piu para efectivamente reafirmar lo que él ha señalado y independiente que la Marina esté en este momento ayudando con su personal desplegado a lo largo de todo el país en el tema sanitario, el tema del orden público, el tema de la distribución de los alimentos, la Marina de Chile sigue cumpliendo sus tareas permanentes. Siguen operando los puertos, sigue resguardando la fiscalización pesquera, sigue cuidando que los buques puedan navegar seguros desde y hacia el país para que los bienes de consumo, todo lo que son los productos de importación y exportación puedan llegar a su destino, el gas, el petróleo,
Hay que recordar que nosotros el 90% de las cosas que entran y salen del país es por vía marítima. Solamente el 10% entra por tierra o por aire. Entonces es fundamental, nuestro cobre, cómo se iría a otro mercado, la fruta, etc. Entonces es súper importante esta labor complementada con la salvaguarda de la vida humana en el mar, lo que es también la fiscalización pesquera, como les dije a ustedes, y sobre todo estar preocupado permanentemente de que los mares se encuentren limpios, no sean contaminados, porque ahí está el futuro del alimento de nuestro país. No, Así la, es. la verdad es que, bueno, yéndonos, empezamos por Prat, terminamos en lo que son los desafíos del siglo XXI y los roles que le corresponden a instituciones como la Armada, ¿verdad?, en todo el campo marítimo y naval, la defensa y la soberanía. Pero yo quisiera volver un poco a la historia, porque en esa época la historia del país, estamos hablando de 1879, bien decía Francisco que había una crisis económica, estábamos todavía yo diría, con la primera oleada de la intelectualidad que le iba a dar forma no solamente a la Universidad de Chile en el año 1842, ahí estaba todo lo que era una revolución cultural e intelectual de aquellos años, ¿ya? Donde se inserta justamente como Arturo Prat. Estamos hablando de los pipiolos y los pelucones, o sea, lo que eran los liberales y los conservadores. Estábamos hablando de la necesidad de un orden institucional. Estábamos todavía con la herencia, ¿no es cierto?, de un Diego Portales que había colocado cierto orden. Y el año 1879 pasa a ser, yo diría, una guerra que es impensada en su minuto, pero que al final tiene todo el sentido para lo que eran los intereses de China en aquella época. Entonces yo creo que, digamos, Arturo Prat, de alguna forma, digamos, instala cosas que Jan Willems, que estaba a cargo de la escuadra, el presidente de la época, tenía bastante claro. Los intereses del país deben primar por sobre cualquier otro tipo de cosa. Y para cuidar los intereses se requiere tener la voluntad y la acción. Y yo creo, Francisco, que Arturo Prat un poco reconocía eso y, digamos, y se sentía partícipe de todo ello. Sí, hay que considerar que Arturo Prat tenía un espíritu republicano que hasta el día de hoy genera admiración, y me incluyo incluso. Estamos, como bien decías en la introducción, estamos en una época en la cual hay una nutrida literatura, aumentan los movimientos literarios en Chile en 1868-69. Estamos en la época de los gobiernos liberales. Había la Constitución de 1833, había sufrido algunas reformas, gracias en cierta forma imbuidas por las reformas liberales. Y Arturo Prat, de alguna manera, también se le empapaba eso, este asunto del espíritu republicano, de servir al país, ¿ya? De servir, ¿no es cierto?, a la nación chilena cuando sea necesario. Y eso lo puso en práctica justamente aquel 21 de mayo, puso en práctica aquello. Y posteriormente, la misma literatura, de alguna manera, tomó parte de eso, efectuando alegorías a la figura de Arturo Prat y a sus hombres de Iquique. De hecho, a finales del siglo XIX, si uno revisa, por ejemplo, el sitio de Memoria Chilena, vas a encontrar diversas alegorías, homenajes, en otras palabras, a los sucesos de Iquique el 21 de mayo. Por ejemplo, aprovechando que estamos en este asunto de la historia, hay muchas revistas que se publicaron en Chile entre 1890, 1900, 1910, entre ellas una revista que se llama La Lira Chilena, ¿ya? Que pueden encontrar en el sitio Memoria Chilena. En estas revistas vas a encontrar diversas litografías, imágenes de homenajes a los sucesos del 21 de mayo, de manera constante, ¿ya? De manera reiterativa vamos a encontrar homenajes a los hechos del 21 de mayo. Hay un destacado ilustrador nacional incluso, que se llama Luis Fernando Rojas, que vivió entre 1860 y 1930 aproximadamente, y que él desarrolló justamente muchas de estas imágenes alegóricas, no solamente a Prat, sino que también al resto de los héroes de Iquique. A Ernesto Riquelme, por ejemplo, el último cañonazo, hay una imagen que él construye sobre este hecho. También está el abordaje de Ignacio Serrano, el segundo abordaje, junto a 12 marineros al Huáscar, aquel 21 de mayo. En esa época era común aquello, ¿ya? En ese entonces no había, por supuesto, televisión, ni radio, ni mucho menos, pero sí una nutrida prensa escrita que tomando un poco en cuenta el ambiente político, quiero decir, que se estaba viviendo, aprovecha esto para efectuar estos tipos de homenajes y alegorías, ¿ya? Que fue muy nutrido a finales del siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX.
¿Ya? Francisco, Sí. Solamente hacer un comentario. A mí me llegó la semana pasada un libro a mis manos, que es un libro de liderazgo de Suiza. El último capítulo de ese libro está dedicado totalmente a la figura de Arturo Prat, ¿ya? Y tiene por lo menos 30 páginas y habla del liderazgo en crisis. ¿Te fijas? O sea, todavía he mirado a Arturo Prat, independiente de los años que han pasado, por lo que él hizo en ese momento de crisis. Sí, de hecho, el extranjero es más reconocido Prat que acá en ciertos círculos. Siempre lo digo en tono crítico, ¿ya? Yo creo que la figura de Arturo Prat se tiene que, de alguna manera, no sé la palabra, tiene que difundir más en estos tiempos de crisis, como usted dice, Almirante. Creo que se tiene que masificar, ¿ya? En estos momentos complejos que estamos viviendo, tiene que ser un modelo, él y sus hombres, ¿ya? De enfrentar la adversidad. Sí, no, ese liderazgo son fundamentales. ¿Qué dices tú, Kenneth? Sí, bueno, mira, qué interesante esto de los homenajes, de los libros, del reconocimiento. Efectivamente, la figura de Prat está en muchos lugares, no solo en las plazas de todas las comunas de Chile, que acompaña a la ciudadanía, y también en muchos países amigos que lo han recibido. Yo personalmente me tocó llevarlo a Israel, y estuvo primero en Rosh Hanikra, en el norte, en la frontera con el Líbano, y hoy está en Haifa, la escultura Prat. Y también como agregado de defensa en Canadá la dejé puesto en la ciudad de Quebec, en un lugar patrimonial, y donde la Marina canadiense lo recuerda todos los años. O sea, en la práctica esto está vivo. Pero quizás el homenaje más lindo es el que se dio de forma natural con un joven que se le conoce como el príncipe de las letras, Rubén Darío. Rubén Darío llegó a temprana a Chile y llegó en el mismo momento en que se producía traían los restos mortales de Arturo Prat desde Iquique, y se ingresaban al monumento a los héroes, a la cripta, porque es una cripta. Y él quedó tan emocionado, tan conmovido, que estudió todo esto y con su visión externa de un nicaragüense escribió una oda hermosa. Con la embajadora de Nicaragua, María Luisa Robleto, hemos hecho muchos años este homenaje dariano a Arturo Prat. Es el mismo año en que Rubén Darío escribe el libro Azul, donde también habla del sufrimiento de los trabajadores portuarios, por ejemplo, en el Fardo. Cuando tú ves relatos de primeras personas que llegaron a ser grandes figuras, que tuvieron la posibilidad de ver y transmitieron y pusieron eso en la oda que está hoy en el mural en el Museo Marítimo, bueno, uno se emociona. Se emociona en el sentido de entender que esto no es solo un patrimonio propio de los chilenos, sino que en muchos lugares que se ha estudiado y se le ha reconocido, se ha visto esto. Fíjate un aspecto no menor, la Marina norteamericana, que se encontraba observando las acciones que ocurrían en el Pacífico Sur, inmediatamente después de la victoria que se tuvo en Angamos, que es cuando se captura al Huáscar con los blindados ingleses comprados por los chilenos, el Cochrane y el Blanco, ellos envían oficiales a ver y a describir. Bueno, la Marina norteamericana hace los primeros reportes de inteligencia, y la inteligencia naval norteamericana nació precisamente de los informes que se hicieron de la Guerra del Pacífico, donde las acciones de Prat son las primeras en ser detalladas. Esto significa que estas acciones han sido estudiadas, han sido revisadas y han sido validadas, no solo por escritores, sino que por marinos, por historiadores, y todos concuerdan y llegan a la misma conclusión. Es un regalo realmente para un país tener un hecho de esta naturaleza que una al país y que tenga un ejemplo que no solo es de un hombre. Esa dotación inmortal eran 200 personas. 147 de ellos murieron, algunos de ellos enterrados en el fondo del mar junto con su nave porque no se rindieron. Entonces, ese espíritu es al que hoy tenemos que apelar, pero no podemos hacerlo si la gente no lo conoce. Y ahí viene el gran desafío de ser capaces de seguir contando esta historia todos los años. Este año va a tener que ser de forma virtual. Y yo espero que los niños ojalá hagan los concursos de pintura, se recuerde, se mantenga, que se haga de forma virtual y no perdamos, porque si uno deja de hacer las acciones se olvidan. Las personas se olvidan cuando no estamos dispuestos a recordarlo. Y por eso es tan importante el mantener vivo esto y ser capaces de recordarlo, aunque hoy estemos a la distancia y separados socialmente.
Sí, efectivamente. O sea, yo me atrevería a decir que el almirante Zamorano inicialmente nos decía, ¿sabes? Este 21 de mayo todo empieza a las 8 de la mañana por Instagram, por Facebook, por Twitter, por YouTube probablemente, por las plataformas que la Armada y sus distintos organismos y órganos tienen. Y yo creo que quizás esto va a ser muy novedoso. Pero sí, yo concuerdo, senador, en que sí, no se debe permitir que esto pase al olvido porque no es algo habitual. Tenemos cosas en la historia que nos unen y tenemos cosas en la historia y personajes en la historia que nos dan un ejemplo. ¿Cómo ves tú, Francisco, esta imagen de Prat hoy día en la sociedad chilena? ¿Se ha ido quedando en el olvido? ¿Se mantiene? ¿Se requiere hacer alguna otra cosa adicional? Desde mi visión creo que se mantiene, al menos yo así lo he visto, por ejemplo, en las redes sociales. Muchas personas están interesadas en conocer más sobre la figura de Arturo Prat. Por lo general siempre se asocia a Prat específicamente con lo del 21 de mayo, el abordaje. ¿Ya? Existe muy poco conocimiento sobre el pasado de él, ¿ya? Lo que conversamos al principio del programa, que fue un destacado abogado, hombre de familia, profesor, etcétera. Pero el hecho de que mucha gente en las redes sociales, ese es como mi parámetro, ¿ya? Eso es lo que, la visión que estoy dando como respecto a la pregunta, veo que hay interés en conocer más sobre él, ¿ya? En conocer más su figura, sin duda que falta mucho aún, a mi juicio, falta más que el país tenga un poco más de conocimiento sobre la contribución que efectuó Prat, y no solamente de él, también del resto de la tripulación de la corbeta Esmeralda. Acá en Concepción, por ejemplo, hay un equipo que es muy conocido, no sé si ustedes lo ubican, Arturo Fernández Vial, ¿ya? Sí. Este equipo que se fundó por 1903 en homenaje a uno de los tripulantes de la Esmeralda, Arturo Fernández Vial, ¿ya? Entonces, constantemente ellos, diversas actividades, conmemoran la figura de Fernández Vial, héroe del combate naval de Iquique. Y está muy arraigada la figura aquí en Concepción. No sé si en otras ciudades del país, pero aquí en Concepción está muy arraigado, ¿ya? Y de alguna manera da cuenta de que las personas, después de todo, sienten mucho cariño por lo que sucedió aquí el 21 de mayo. A mi juicio sí, falta más difusión. Lamentablemente algunas personas ningunean el 21 de mayo, pero en su gran mayoría yo creo que tienen un afecto especial por lo de Prat y por la votación de la Esmeralda. Y ahora que están las redes sociales, como decía recién Almirante, hay que aprovechar las plataformas digitales para difundir los sucesos acontecidos aquí el 21 de mayo. Esa es mi opinión en base a lo que veo en las redes sociales. Pero sí, en los últimos días he visto mucho interés por conocer más sobre el 21 de mayo. Sí. No, bueno, ahí, Guillermo, quizás lo que yo quiero destacar es que precisamente este programa hace un esfuerzo para mantener viva la historia nacional. O sea, yo quiero felicitar lo que se está haciendo, el habernos convocado, para demostrar ese respeto y el cariño a la patria. El tener programas con contenido es quizás uno de los desafíos que tenemos hoy en día. Algunas veces demasiado reality, instantaneidad de cosas intrascendentes. Qué bueno que tengamos el tiempo para conversar. Felicito por eso al programa Infogate, a ti, Guillermo, que has conducido esto, a Almirante Zamorano, que ha dado el lado institucional, y por supuesto a Francisco, que ha dado todo el apoyo histórico. Pero esta es la forma es hablar, es conversar, es generar dudas, plantearse inquietudes, el tratar de contribuir y colaborar, porque estos son los esfuerzos que mantienen viva nuestra historia. En el norte, en un lugar importante, fuimos capaces de recrear la corbeta Esmeralda, exactamente tal como estaba el día 20 de mayo. Y se tuvo que hacer buceos porque no habían planos, los planos se habían hundido con el buque, el astillero donde fue construido en Inglaterra había sido bombardeado, y se tuvo que hacer un trabajo gigantesco, y trabajó mucha gente, desde Asmar Talcahuano, con diseño y la fabricación de ciertas piezas, el astillero Marco de Iquique, que trabajó completo, más todas las pymes que fabricaron cada una de las piezas y las partes. Y eso es historia viva, es el museo más visitado al norte de Santiago, por lejos, tal como el Huáscar es el museo más visitado al sur. Sí, entonces, lo he visitado 22 veces, senador. Disculpe, 22 veces lo he visitado. Muy bien, Francisco, muy bien. Bueno, de eso se trata. Entonces, invitar a las familias que una vez que salgamos de la pandemia, la mejor forma es contribuir a las economías locales. Y eso significa que ojalá los que viajan al extranjero viajen en Chile, conozcan, vayan al norte, vayan al sur, dejen el dinero en el país. Necesitamos recuperarnos económicamente y para eso también hacerlo recordando nuestra historia. Las dos cosas se pueden hacer juntas.
¿no? Al menos, digamos, gracias, senador, la verdad es que para Infogate es un privilegio poder hacer no solamente el contenido, sino que ir mostrando que las armadas instituciones que son como pilares de la República, y eso lo escribía Arturo Prat ya hace muchos años atrás, a ver cómo se vio en lo que es nuestra historia del siglo XIX. Pero efectivamente, yo creo que hoy día más que nunca son las instituciones las que están al lado de la sociedad, las que poseen capacidades duales que sirven a la sociedad como también cautelar la soberanía. Y vamos a ver, lo quiero colocar en las palabras finales de nuestro programa, es ¿cuál sería lo que usted destacaría hoy día como lo más relevante de lo que nos deja Prat a las nuevas generaciones? Es decir, a lo que queda a futuro. ¿Cuál sería la síntesis que sería probablemente lo que quisiéramos transmitirle a la persona que nos está mirando hoy día? Bueno, yo creo que el 21 de mayo, independiente que es una fecha que nos une como chilenos, nos sigue dando lecciones hasta el día de hoy. Y hoy más que nunca, en que estamos en esta pandemia, es enseñarnos cómo sobreponernos a la adversidad, cómo enfrentar un desafío unidos, sustentado en valores que hacen que un país logre superar cualquier desafío, sea tan grande como sea. Si lo hacemos unidos, lo vamos a lograr. Así que el 21 de mayo hasta el día de hoy nos enseña el patriotismo, nos enseña lo que es el honor, la lealtad, la valentía de esos hombres, la integridad que tuvieron para enfrentar el combate y el cumplimiento del deber. Son valores que pareciera que están a lo mejor pasados de moda, pero que no lo están. Y más que nunca, en estas condiciones en las que nos encontramos, debemos aplicarlos. Yo, lamentablemente, no voy a poder estar con ustedes físicamente, con todos los que generalmente van a las ceremonias, a los desfiles, las familias que siempre se congregaban en las distintas plazas, pero les queremos pedir que nos acompañen simbólicamente en esta conmemoración. Y la forma de hacerlo, demostrando que un país está unido, que cree en su historia, que ama su historia, que cree en sus héroes, que lo respeta, es izando nuestra bandera nacional. Así que yo los invito a que el 21 de mayo hicemos nuestra bandera chilena en nuestras casas, despleguemos la bandera chilena en nuestros edificios, en señal de unidad y de respeto por todos los que murieron ese 21 de mayo de 1879. Gracias, almirante. 30 segundos, Kenneth. ¿Qué cosas rescatarías de esta fecha? Bueno, el 21 de mayo va a estar siendo vivido no solo en la ceremonia, sino que probablemente en todos los pabellones, en los quirófanos y en las UCI. Y mi mensaje es precisamente a la primera línea sanitaria, a las personas que están desviviéndose 24/7 para sacar adelante a todos los compatriotas que han caído contagiados. Porque ellos nos demuestran que su esfuerzo está vivo y que ellos están dispuestos a darlo todo, incluso su vida, tal como lo hizo Arturo Prat. Ese ejemplo es real y es concreto, y más que nunca, este 21 de mayo va a ser muy especial, porque efectivamente en todos los centros hospitalarios donde tenemos UCI y tenemos el riesgo de lograr sacar adelante a toda esta gente, van a estar los chilenos, hombres y mujeres talentosos, haciendo todo lo posible, porque nunca ante la adversidad nos hemos rendido. Francisco. Sí, me sumo a las palabras enunciadas anteriormente. Creo que Prat debe ser un ejemplo de la lucha contra la adversidad. Y un mensaje especial a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos de medicina que en este momento deben estar estresados, deben estar luchando contra esta pandemia, y decirles que la corbeta Esmeralda, la tripulación de la Esmeralda, la llevamos en el corazón de todos nosotros, de todas las chilenas y chilenos. ¿No? Y todos sabemos algo. Y la lección más importante que nos dejó el 21 de mayo, que aunque la contienda sea desigual, nunca, pero nunca hay que arreglar el pabellón. Muchas gracias, Francisco. A ustedes, gracias por acompañarnos. Agradecer también a Joyería Auro, que está dedicada a Punta Arenas, que le permite a usted comprar oro, vender oro, pero ahorrar en oro quizás lo más relevante. O si quiere viajar en Toto con todas las mochilas, maletas y accesorios, www.toto.cl. Quizás lo más relevante es que a todos que nos ven en diferentes plataformas de BTR, de Mundo TV, de Madero, Comunicaciones al Norte, pero para todos, yo creo que es importante. El 21 de mayo somos todos los chilenos, el 21 de mayo es parte de nuestra identidad, y el 21 de mayo es parte del sentido patrio que debemos tener
todos y cada uno de nosotros, y eso lo puede demostrar, como hacía Daniel Zamorano, izando el pabellón nacional en su casa, por respeto, por unidad, por cohesión y por salir adelante. Agradecemos a Francisco, a Contralmirante Zamorano y por supuesto al senador Genestivo que nos han acompañado en esta oportunidad. Y esperamos, y vos le agradecemos también a la Armada, tenemos la gentileza para poder apoyarnos en esta idea de Infogate, de poder, digamos, potenciar aquellas cosas que son relevantes dentro del país, y ninguna de ellas son las instituciones armadas, en este caso la Armada de Chile. Así que muchas gracias a ustedes, a nuestros panelistas, y nos vemos en una próxima ocasión.